Hola, bienvenidos a este podcast y a esta serie llamada Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones, donde veremos lo que Dios ya preparó para nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Ven, te invito a que lo descubramos juntos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie llamada Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones. Ya estamos en el capítulo 19 y hoy día vamos a estar hablando de la muerte inclusiva, un aspecto de la obra consumada de la cruz muchas veces ignorada por los cristianos en este tiempo, pero que es sumamente necesaria conocerla y sobre todo disfrutar de este tremendo regalo que el Señor nos hizo en la cruz, porque así podemos disfrutar y alcanzar plenamente lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a estar leyendo el versículo medular de este capítulo, que es Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, hemos ido avanzando en este tiempo de devocional. Para mí es un privilegio, un gusto, una alegría poder acompañar a cada uno de los que nos escucha en su tiempo de devocional. Y hemos ido conociendo capítulo a capítulo distintos aspectos de la obra consumada de la cruz. Cada uno de esos aspectos consiste en algo que Jesús solucionó en la cruz y nos dio como regalo a nosotros, para que lo disfrutemos, para que nos apropiemos de aquello y para que podamos ser plenamente llevados a la consumación del propósito eterno de Dios. El ser humano con una carga de condenación no puede cumplir la voluntad de Dios. El ser humano con una carga de yugo de la ley no puede cumplir plenamente la voluntad del Señor. Y hemos ido viendo cada una de esas áreas. Dios ha limpiado nuestra conciencia, hemos ido hablando de que somos justificados, somos reconciliados, y todos esos aspectos tienen que ver con el aspecto redentivo de la obra consumada de la cruz. Y es maravilloso. Pero hay un aspecto muchas veces ignorado por los cristianos que tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, que consiste en la muerte inclusiva de Jesucristo en la cruz. En la cruz, Jesucristo no solamente murió por nosotros, sino que también Él murió con nosotros. Nosotros fuimos incluidos en la muerte de Jesucristo en la cruz. Cuando leemos Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo se define a sí mismo crucificado juntamente con Cristo. Entonces, el hombre tenía un problema, un conflicto, como lo hemos ido viendo en todos los capítulos anteriores. El hombre tenía un conflicto con Dios, un conflicto profundo, una deuda eterna, una enemistad que le prohibía tener comunión con Él. Pero el problema más profundo que el hombre tiene con Dios se resume en un asunto de vida. Por eso Jesús en Juan 3:16 nos dice la respuesta de Dios para el conflicto del hombre. Y la respuesta de Dios para el conflicto del hombre fue enviar a su Hijo. Leemos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Esa es la respuesta de Dios. Pero el propósito de enviar a su Hijo es lo que continúa en el versículo, que dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el asunto del hombre, el problema del hombre con Dios, si escalamos en profundidad, consistía en un problema de vida. El apóstol Pablo nos define en Efesios 2:1 y más adelante en los versículos 4 al 7, el problema del hombre con Dios. Mira lo que dice Efesios 2:1, dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Más adelante en el versículo 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice que el ser humano, que nosotros teníamos un problema sumamente profundo con Dios, mucho más profundo que una deuda eterna o que un problema con una enemistad. El apóstol Pablo nos dice que nosotros estábamos muertos. Un muerto ni siquiera tiene conciencia de tener una deuda con Dios. Un muerto ni siquiera tiene voluntad para poder mejorar las cosas. Un muerto solo está pudriéndose en el lodo, desapareciendo lentamente. Y lo mismo nos da a entender Jesús, porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, de lo que más habló fue del reino de Dios y de la vida. Mire lo que dijo Jesús en Juan 10:10, por ejemplo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 3:36 dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 5:24 también Jesús habló de la vida y dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y estos son solo algunos versículos en los que Jesús habló acerca de tener vida. Pero ¿por qué Jesús le hablaba a sus discípulos y a las multitudes sobre tener vida si el público al que él estaba hablando no estaban muertos? Jesús no estaba predicando en un sepulcro. ¿Por qué Jesús hablaba tanto sobre tener vida? Justamente porque el hombre desde la caída de Adán ha operado en un estado de muerte espiritual. La gran consecuencia de la caída de Adán fue que Adán no pudo obtener la vida de Dios al comer del fruto del árbol equivocado. Vamos a leer Génesis 2 del 16 al 17. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este fue el mandamiento de Dios para Adán. Dios le dijo, si comes de ese árbol y el fruto de ese árbol, morirás. Sin embargo, mire lo que pasa en Génesis 3 del 6 al 7. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, cuando leemos la caída de Adán y Eva, no vemos que ellos hayan comido del fruto y hayan caído al suelo muertos, como vemos a veces en las películas, como una intoxicación, ¿no es cierto? Entonces aquí surge una situación, porque Dios les dijo que ellos morirían al momento de comer el fruto. Sin embargo, aparentemente ellos no murieron. Lo que pasó acá es que ellos murieron, pero murieron en un aspecto espiritual. Adán y Eva pasaron a operar en un estado de muerte espiritual. Ellos pasaron a tener un estilo de vida que tanto Jesús como el apóstol Pablo le llaman muerte. Desde entonces, el problema del hombre con Dios es más profundo que una eterna deuda de inmoralidad. El problema del hombre con Dios es que el hombre fue creado para aportar la vida divina de Dios, pero por desobediencia, se hizo esclavo del pecado y portador de una naturaleza muerta. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue enviado no solo para solucionar el problema redentivo del hombre, sino también para darnos vida. La muerte inclusiva de Dios consiste en que Él nos incluyó en su muerte.
El apóstol Pablo nos explica el problema del hombre en su carta a Romanos. En Romanos 5:17, el apóstol Pablo dice que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando Adán pecó, la muerte espiritual se enseñoreó del hombre. El hombre pasó a ser gobernado por un estilo de vida al que Dios le llama muerte. Desde entonces el hombre opera en un estado de muerte. Y el apóstol Pablo nos explica que Jesús vino al mundo para darnos vida. Mira lo que dice Romanos 6, del 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La muerte inclusiva consiste en que Dios nos incluyó en su muerte, porque solo muriendo juntamente con Él, entonces también podríamos ser juntamente resucitados con Él y poder andar en vida nueva. Aquí el Evangelio es tremendamente aniquilador con nosotros, porque hasta ahora solamente habíamos visto que Adán había cometido algunos errores que necesitaban ser saldados. Sin embargo, la palabra nos dice que en realidad todo Adán está contaminado. Su naturaleza, su mente, su conciencia, su cuerpo, todo ha sido contaminado y es necesario que sea aniquilado. Si nosotros contásemos una historia respecto a Jesús y a nosotros, hay dos formas de ver la muerte de Jesús en la cruz. Suponga usted que viene un camión hacia usted y Jesús viene a salvarlo. Y Jesús es el superhéroe, entonces la historia hasta aquí que hemos visto es que Jesús nos salva a nosotros y muere Él, arrollado por el camión. Sin embargo, la realidad que nos muestra el Evangelio es que viene el camión hacia nosotros y Jesús nos abraza y morimos los dos, arrollados por el camión. Porque acá el Evangelio lo que nos está diciendo es que no hay esperanza para Adán. Adán necesitaba ser aniquilado. Toda nuestra vieja criatura necesitaba ser aniquilada. No solamente nuestro pasado malo, sino toda nuestra vieja naturaleza. Es sumamente necesario que conozcamos este aspecto de la obra consumada de la cruz, porque muchos prefieren ignorarlo y solo quedarse con el aspecto redentivo de la obra de la cruz. Y aunque la obra redentiva de Dios es maravillosa, aún no es toda la obra de Dios para nosotros. Es necesario que conozcamos y experimentemos este aspecto de la obra de la cruz, porque es solo a través de la vida de Dios en nosotros que podremos experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Quiero terminar leyendo lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 14 al 17. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La muerte inclusiva de Jesucristo en la cruz nos hace nuevas criaturas. Es necesario que entendamos que en la cruz todo nuestro ser fue aniquilado, todo nuestro pasado, toda nuestra vieja criatura, la buena vieja criatura y la mala vieja criatura, toda fue aniquilada en la cruz. La muerte inclusiva de Jesucristo en la cruz nos hace nuevas criaturas, nos hace volver a empezar.
volver a escribir una nueva historia, con una nueva criatura, con una nueva vida, donde todo es hecho nuevo. Qué necesario es que experimentemos este aspecto de la obra consumada de la cruz. Yo te invito a que te apropies de este aspecto de la obra consumada de la cruz, que consiste en que tú moriste también en aquella cruz. En aquella cruz no solamente quedó tu pecado, tu pasado, tu mal carácter, en esa cruz también quedaste tú completamente y todo tu viejo ser. Y de hoy en adelante eres una nueva criatura en Cristo Jesús, creada para buenas obras, y de aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Qué tremendo, qué necesario. Te invito a apropiarte de este tremendo aspecto y sin nada más que agregar, te invito a orar para que nos apropiemos y confesemos este aspecto de la obra consumada de la cruz en nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque no solo moriste por mí, sino que también me incluiste en tu muerte. Tu palabra me enseña que yo morí contigo en esa cruz. Mi vieja naturaleza fue crucificada juntamente contigo. He muerto contigo y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Es por eso que estoy muerta al pecado, pero viva para ti y tu propósito. Te pido que me reveles esta realidad gloriosa cada día más, en el nombre de Jesús. Amén. Me amaste primero.